Sí, se cumplen 20 años de la palomita de Manuel Ginóbili contra Serbia. Una pregunta rápida, ¿vos qué estabas haciendo en ese momento? ¿Estabas viendo el partido? ¿Recordás lo que pasó? Si querés te cuento lo que estaba haciendo yo. Este era yo en ese momento. Sí, ves todo negro porque no estaba ni en la panza de mi mamá todavía. Imagínate. Espero que tengan mejores recuerdos que yo de ese momento. Y vamos a recordar un poco lo que pasó y lo que significó con la palomita de Manuel David Ginóbili. 2 años atrás, en el 2002, Argentina había jugado en la final del Mundial de Indianápolis, el mismo rival, contra Serbia y Montenegro. Y había cierta pica, cierta calentura, porque en ese partido hubieron 2 puntos, hubieron una falta al final que no fue cobrada para Argentina, instantáneamente hizo que el partido se fuera a la largue. Argentina podría haber ganado metiendo un solo tiro libre porque el partido estaba empatado en ese momento y los árbitros no cobraron una falta muy evidente, hubo una calentura extrema y Serbia y Montenegro lo termina ganando en el alargue y Argentina termina perdiendo el mundial luego de haber dejado afuera a los Estados Unidos. Y bueno, posterior a esto se hace el sorteo de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y en la primera fecha, sí, porque esta fue la primera fecha, se toca contra Serbia y Montenegro. Y ya los jugadores de Argentina ya la tenían marcada como una fecha especial. Ya decían, acá nos vamos a tomar revancha. Dicho por los mismos jugadores, dicho por el Chapu Nocioni, para los jugadores de Argentina esto era una revancha. Y bueno, Argentina había empezado jugando muy bien ese partido. Los dirigidos por Rubén habían comenzado con un parcial de 27-15. Muy buen parcial, con un Ginóbili intratable, que iba a terminar el partido con 27 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias. O sea, para los que no saben, es como hacer 2 goles en un partido y una asistencia, ponerle un pase de gol hermoso, exquisito, básicamente. No sé, lo explico así un poco más general para que entendamos todos, porque capaz hay alguien que no entiende, no dimensiona los números que hizo Ginóbili ese partido. O sea, el partido terminó 83-82 y Ginóbili hizo 27 puntos para Argentina de los 83. Una barbaridad. Para el segundo cuarto, Serbia ajustó un par de cosas y Bodiroga y Radnamovic emparejaron un poco el partido hasta tal punto de que al descanso, tras los primeros 2 cuartos de partido, se iba a ir Argentina en ventaja 49-39. Está bien, eran 10 puntos, pero se notaba que Serbia había salido a jugar de otra manera, aunque esa selección de Argentina, la generación dorada, era una maquinita de jugar al básquet. Igualmente se notaba que se venían, se notaba medio raro el ambiente. Llegaba el tercer cuarto y pasó todo lo contrario a cómo había comenzado el partido. Serbia dio vuelta al partido de una forma escandalosa y Rakočević, uno de los verdugos en la final del Mundial del 2002, dio vuelta al partido completamente y en el tercer cuarto se fue Serbia arriba con un parcial de 20-12. Bueno, y esténse atentos porque lo del último cuarto fue una cosa de locos. Era un palo a palo constante, se ponía arriba uno, inmediatamente arriba el otro, nunca se separaban de los 2 puntos, 3 puntos de diferencia, 1 punto de diferencia, no pasaban de eso. Desde ese momento pasaría que Tomasevic metería uno de los 2 tiros libres que tenía, hubo un doble de Andrés Nocioni, Bodiroga también metió un solo de los 2 tiros libres que tuvo y posteriormente Emanuel David Ginóbili metió un doble y además sacó la falta que metió el tiro libre, así que sacó un lindo 2+1. Con eso Ginóbili empató el partido. Ahora lo que pasa es que quedaban 16 segundos todavía y los serbios tenían la pelota. Serbia ataca con la pelota hasta que lo encuentra Tomasevic, que es cortado fuertemente por el gran comentarista Fabricio Berto. Un saludo desde acá al gran Fabio Berto, que lo mató y se tuvo que ir por falta porque ya tenía 4, se llevó a la quinta. Y así como Scola se había ido unos segundos antes también por quinta falta, listo, afuera el gran comentarista Fabricio Berto. Tomasevic erra el primero, pero posteriormente mete el segundo y solo quedaban 3,8 segundos en el reloj. Lo que pasa a partir de ahora es algo muy raro de ver en el básquet. Por eso se lo recuerda tanto, con tanta emoción, con tanta alegría. Porque a falta de 3,8 segundos en el básquet no es nada, porque además no tenía más tiempo muerto la selección argentina. Entonces tenía que sacar y ver si tirar rápido, ver qué podía hacer. La agarra el Puma Montecchia y empieza a correr para adelante, amaga uno, amaga al otro.
Y ya tenía como espacio para tirar porque quedaba un segundo. O sea, eso que hizo le tardó 2 segundos y medio, ponele. Y entonces le quedaba un solo segundo. Todos pensaban que iban a tirar, menos él. Que vio que Ginóbili estaba solo corriendo por la derecha y le tiró la papa. Le dijo, tomá, hacelo vos. No, no le tiró la papa, le tiró la pelota. Acertadamente se dio cuenta que ese tiro iba a tener más chance de entrar que el tiro que pueda hacer él desde esa distancia de la cancha. Y ahí es donde Ginóbili, con menos de un segundo para tirar, o sea, tenía que agarrar y tirarla en el momento, una cosa de locos, hace esa palomita tan mítica, tan recordada por el resto de la historia y la emboca, la encesta. Es arte ese recuerdo, ese momento, esa palomita que cada argentino, cada argentina recuerda todos los años que pasa, siempre, más en este que es un año olímpico, y además 20 años, ya 2 décadas de ese hermoso momento. Bueno, de corazón espero que te haya gustado este video, compartíselo a algún amigo, a algún familiar, a alguien que lo recuerde vívidamente este momento y sepas que le va a gustar, que sepas que le vas a dar una alegría. Suscríbete, soy Leonidas y nos vemos en el siguiente video.